La Fuerza de tus Alas es un podcast el cual tiene como interés principal crear espacios de conversación seguros de diferentes temas de la cotidianidad, en el que desde tus historias construyamos aprendizajes que nos ayuden a transitar la vida. Saliendo del hospital Un saludo cordialísimo para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a otro espacio, otro capítulo más de La Fuerza de tus Alas, este programa de nuestra emisora de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy con un nuevo episodio, vínculos familiares. ¿Cómo nos hemos construido? He hecho esto por la Jefatura de Familia y la Base Aérea de COFAC. Así que, pues para dar respuesta a esta interesante pregunta, tenemos aquí como invitada a nuestra capitán Tatiana Cárdenas Cáceres, con un grupo de invitados también muy especiales. Así que, mi capitán, bienvenida a su espacio y, bueno, coméntenos hoy sobre vínculos familiares. Cordial saludo, qué gusto estar nuevamente acá, lo que es nuestro segundo episodio. Yo soy la capitán Tatiana Cárdenas, trabajadora social de la Jefatura de Familia, y estamos aquí nuevamente acompañadas, muy bien acompañadas por dos profesionales más. Andrea. Muy buenos días, tardes, noches, al horario que ustedes estén escuchando este episodio. Soy la teniente Andrea Tinjacá, psicóloga de la base aérea COFAC. Me acompaña Karen. Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Karen Méndez y soy psicoterapeuta invitada. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener un episodio súper bonito porque lo que queremos es hacer un homenaje y honrar a algo que nos compete a todos y es nuestras familias, a la familia. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque hace un tiempo, el 15 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Familia. Por si no sabían, un dato interesante fue que el 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo estableció porque se buscaba que fuese un día donde se resaltaran esos valores, se recordara la importancia de la familia en la sociedad y se honrara y se hiciera un homenaje a esos seres. Entonces hoy, como vamos a hablar un poquito de ella, de cómo nos hemos construido en ella, quiero empezar este episodio con el relato de una de las personas que componen esta familia aérea, y quiero compartirles esta historia. Ella la tituló La importancia de Dios y de su amor en nuestras vidas. Dice: Hola, soy la teniente Mónica Sarmiento, una mujer valiente y comprometida con mi trabajo en la Fuerza Aérea Colombiana, pero el destino me tenía preparada una prueba que cambiaría mi vida para siempre. Antes de iniciar con mi historia, quiero darle la honra y la gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. El 2 de septiembre del 2021, mientras me encontraba en Marandúa, Bichada, sufrí un accidente cerebrovascular repentino. Fue una situación aterradora e inesperada, pero el destino había planeado algo para mí. Fui evacuada en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana y trasladada al Hospital Militar de Bogotá. Los días que siguieron fueron difíciles y llenos de incertidumbre. Estuve en un coma inducido durante 32 largos días y 10 días más en una habitación. Mi familia, consciente de la gravedad de la situación, estuvo a mi lado en todo momento, brindándome apoyo y fuerza. Fueron mi pilar y mi roca en medio de la tormenta. Pero hubo alguien que se destacó especialmente en aquellos momentos de adversidad: mi esposo. Él estuvo ahí, firme y decidido, demostrando un amor incondicional. No importaba cuán difícil fuese la situación, él nunca me abandonó. Él me ama con todas sus fuerzas y estaba dispuesto a luchar junto a mí. Mientras luchaba por mi vida en ese hospital, mi esposo se convirtió en mi motivación, en mi razón para no darme por vencida. Él me recordaba constantemente que somos una unidad, que nuestras vidas están entrelazadas en un amor profundo. Juntos habíamos enfrentado tantas pruebas y superado obstáculos, y esta no sería la excepción. Después de esos largos días de incertidumbre, finalmente desperté. Aunque mi cuerpo estaba débil y mi recuperación sería un proceso largo, el amor de mi esposo me impulsó hacia adelante. Cada día él estaba a mi lado,
brindándome apoyo físico y emocional. Juntos nos enfrentamos a los desafíos que se presentaban, encontrando fuerzas en nuestro amor compartido. Mi historia es un testimonio de la importancia del amor en todas sus formas. El amor de Dios en primer lugar. El amor de una pareja puede ser un poderoso motor que impulsa a superar las pruebas más difíciles. El amor de una familia puede brindar apoyo y esperanza en momentos de oscuridad. Sé que mi historia de lucha y superación no hubiera sido posible en momentos de oscuridad sin el amor del misericordioso Dios, el amor incondicional de mi esposo y el apoyo constante de mi familia. Así que recuerda, nunca subestimes el poder del amor y la compañía de una familia. Puede unirnos, fortalecernos y guiarnos incluso en los momentos más difíciles. Nuestra historia es un recordatorio de que cuando el amor está presente, no hay obstáculo que no podamos superar juntos. ¿Qué es familia? ¿Cómo se ven las familias reales? ¿Cuáles son los retos o desafíos a la hora de construir familia? ¿Qué es un rol? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se ve la comunicación asertiva? ¿Qué tan importante es la espiritualidad? Bueno, yo creo que estas son preguntas y también quiero retomar algo de la historia que acabamos de escuchar, a quien agradecemos profundamente compartir su vulnerabilidad y una parte tan íntima como es este proceso que tuvo que vivir. Y quiero tomar estas palabras, y es que la incertidumbre y muchas veces recuperarnos o la vida en general es un proceso largo en el que el amor nos impulsa hacia adelante. Por eso es que surgen estas preguntas, y para eso inclusive me permito citar en este momento qué significa familia o qué es familia. Para eso la OMS, de pronto para los que no sepan, la Organización Mundial de la Salud, lo define como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, como por ejemplo padre, madre, hermanos, con vínculos sanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social, comunes con sentimientos afectivos que los unen y los aglutinan. Entiendo la definición, pero ustedes inclusive, ¿cómo viven familia? ¿Qué es familia para ustedes? A mí me dicen familia y obviamente me remito a lo mío primero, a pensar en mis papás, en mis hermanos, en mis sobrinos, mis abuelos, o sea, en los que yo considero míos, es mi primera familia. Pero también agradezco a la vida que siento que han habido otros vínculos que también son esa familia elegida. La institución, o sea, yo soy muy partidaria del concepto o de ese lema que tiene la jefatura es de mi familia, mi fuerza, porque siento que somos una familia institucional y lo ve uno principalmente en los momentos de crisis, pero esto se hace de familia. Mis amigos, tengo amigos que se han forjado al lado mío, que han estado en las buenas, en las malas, en las chéveres, en las que no tanto, y que yo lo siento parte de los míos. Entonces, cuando a mí me hablan de familia, lo veo desde muchos focos y desde muchas posibilidades de construcción. André, ¿cómo se ve tu familia? Aquí voy a hacer un pequeño chisme personal y familia es lo que yo estoy construyendo en este momento. Hace aproximadamente este mes cumplimos 6 meses de casados con la persona con la que estamos toda en la luna de miel. No, mentiras. Hay algo que yo particularmente he aprendido en este proceso, y es que el matrimonio es un constante aprendizaje. Y familia también para mí es eso, un constante aprendizaje. Cuando estábamos mirando un poco las definiciones de qué es familia, decía que es esta primera institución a la que llegamos al mundo, en la que empezamos a desarrollar como todas esas ideas, creencias, valores, inclusive nuestras primeras emociones se empiezan a desarrollar con estos primeros vínculos. Claramente para mí son mi papá, mi mamá y mi hermano, que es mi núcleo, pero ahora inclusive en este momento, a mi edad y en el momento de vida en el que estoy, es la oportunidad que yo me estoy dando de construir mis nuevos conceptos, creencias, valores, formas de transitar la vida, al lado de una persona que también está decidiendo replantearse y plantear desde el bienestar familia. Uh-huh. ¿Para ti? Yo creo que cuando decimos familia no es como un término fijo, ¿no? Sino Total. Que a lo largo de la historia va moviéndose mucho, reconfigurándose y cambiando. En mi caso, si yo pienso en familia, pienso en mi mamá, mi papá, pero mi mayor cercanía ha sido a mi familia materna. Okay. Entonces, el concepto de familia ha tenido mucho movimiento durante varios años. Mi padre estuvo fuera del país, entonces mi familia era mi mamá y mi abuelita.
aunque estuviera en constante comunicación con él. Era lo que yo sentía. Ahora que mis primos tienen a sus niñas, entonces es como ese amor que se ha ido reconfigurando y que he visto de muchas formas. Es para mí, cada uno somos un sistema individual que va, digamos que conformando ese gran sistema abierto. ¿Sabes qué me acordé? Yo tengo un sobrinito de 4 años que amo y el otro día le dijeron que quién era su familia, le preguntaron en el jardín y él dijo mi mamá, mi papá, Mambo, que es el perrito y él. Y cada que le preguntan por su familia, él habla de esos 4 miembros. Para él esa es su constitución de familia en este momento. Y me parece precioso que desde tan chiquito lo vea. Yo les quería compartir un concepto que me pareció como muy interesante del psiquiatra Juan Cardona Pescador, que habla como de esa relevancia de familia y dice, el célebre y olvidado principio de que la familia es base y soporte de la sociedad se ha quedado pequeño. En nuestros tiempos se ha puesto en evidencia de que la importancia de la familia es más trascendente. La estabilidad familiar es requisito indispensable para el desarrollo psíquico normal de la persona, de cada persona. Es base esencial en su proceso de socialización y como una consecuencia más, soporte de todo el tejido social. Me quedó sonando es porque evidentemente hay muchas formas de ser familia, pero es como ese primer núcleo o ese primer sistema, como lo vamos a ver ahora, que lo cobija uno, te da a ti las bases para lo que vas a hacer de ahí en adelante. Exactamente. Inclusive, leyendo un poco sobre el tema de familia, y no sé ustedes cómo lo sienten a hoy, hablaban un tema de apego. Y yo sé que es una palabra que hoy nos dice como, no, tengo que evitarla, si yo me apego, la dependencia emocional terrible, y vivimos con un miedo tremendo muchas veces a este tema y a este término de apego. Cuando realmente nos damos cuenta, como tú lo decías, Tatiana, bueno, nosotros llegamos, ¿cuál es la primera persona que está ahí con nosotros? Entonces puede ser nuestra cuidadora, la mamá, o bueno, también acá yo quiero ser muy clara, familia no solamente estos vínculos de sangre, sino también nuestros primeros cuidadores, ¿listo? Entonces, desde ahí se define la relación con ellos, en el que vamos dejando una huella o ellos van dejando una huella que nos va a ir definiendo la manera en que nos vamos relacionando con otras personas. Muchas veces este apego es lo que nos permite sobrevivir. Gracias al deseo de este cuidador es el que nosotros vamos logrando pues todo este desarrollo. Inclusive cuando hablamos de apego, hay diferentes tipos de apego. El que se buscaría desarrollar en estas primeras etapas de la vida sería un apego seguro. ¿Esto qué significa? Crear personas o no crear, porque pues nosotros no creamos, pero sí formar y poder darnos la oportunidad de enseñarle a otro, inclusive nosotros de aprender, que un apego seguro son aquellas personas que tienen una seguridad en sí mismas, que muchas veces desarrollan la tolerancia, que se muestran cómodas ante la experiencia de acercamiento y alejamiento con otras personas. Las relaciones más sanas y saludables se logran a través de un apego en el que el vínculo emocional se desarrolla desde esta primera interacción que tiene el bebé pues con su cuidadora. Entonces también es empezar a entender que en la familia efectivamente empezamos a tener una primera escuela. Claro, y ahí nos vamos muy pegaditos a esto que nos decías sobre la función de la familia y cómo digamos hay diferentes necesidades, vamos a llamarlo necesidades, que se van a empezar a cubrir en ese núcleo, ¿no? Entonces tenemos una primer necesidad, que es la necesidad de tener y que tiene que ver con esos aspectos materiales, es decir, las necesidades que vamos a cubrir para vivir, lo económico, lo académico, el estudio, ¿cierto? Luego tenemos unas necesidades de relación y esas se apegan mucho al tema de apego, ¿no? Y nos va a enseñar a socializar, a vincularnos con el mundo, a generar, digamos que esa comunicación hacia el mundo exterior. Y que allí vamos viendo cómo vamos aprendiendo nosotros a expresar la emoción, a amar, a sentirnos amados, cuál va a ser mi lenguaje del amor. O sea, en esa parte de la relación nos vamos desarrollando mucho más desde lo que queremos cómo ser, que va a ser el otro punto que vas a tratar, pero en el cómo es, en la forma en que yo aprendo a recibir con el vínculo y a entregar el amor. Y la última necesidad que proponemos que nos va a ayudar a gestionar la familia es la necesidad del ser. Entonces la familia va a proporcionar al individuo un sentido de identidad y autonomía, ¿no? Entonces, ¿cómo me desarrollo también yo como persona
en el mundo. Y allí sale esa primera, entre las necesidades que estabas viendo, es cómo nosotros como seres humanos siempre vamos a necesitar ser parte de algo, tener una Total. identidad. Eso luego lo pasamos al discurso social, ¿no? Cómo yo me relaciono en el otro, cómo yo a ciertos equipos me voy, o sea, es esa necesidad de siempre de pertenencia me la entrega inicialmente esa familia, ese primer núcleo. Exactamente. Y quiero como recabar en lo que estábamos hablando, el tema de que en algún momento lo pensamos como sistema, que lo habíamos hablado, ¿no? Y cuando hablamos de sistema es como que es un compendio de varios pedacitos, y a mí me encanta cuando hablamos de sistema en términos de decir que si le pasa algo a uno, de una se afecta al resto. Va a haber un impacto en todo el sistema. Total. Y uno lo piensa en esas familias iniciales. Pensemos, por ejemplo, cuando a uno un sobrinito o un hermano le pasa algo, ya sea muy feliz, se graduó, como todos lo vivimos, o como cuando hay una enfermedad. O yo lo veo cuando en la Fuerza Aérea, por ejemplo, muere alguien o a alguien le pasa una situación, cómo se moviliza la institución, me parece preciosísimo. Entonces ahí creo que como sistema nos damos cuenta de que lo que pasa a uno nos impacta absolutamente a todos. Y también nos da la responsabilidad de decir, si yo quiero que mi sistema cambie, puedo empezar por mí. Exactamente, es decir que la función más grande que tiene la familia es que nos va a enseñar y nos va a preparar para vivir en sociedad. Podríamos resumirlo en esa función, ¿no? También sin dejar de lado, ¿no?, la función de desarrollarnos como individuos en primer lugar, para luego poder generar esos vínculos a nivel social. Total, y hoy tenemos muchas formas de familia, André. Por ejemplo, hoy, ¿cómo crees tú que se ven las familias reales? Con problemas, a veces contentas, a veces con la sonrisa Pexoden, como nos la venden a veces en los comerciales, las familias. Sí. Yo Dígame les si no. decía, sí, yo les decía que por favor desvirtuemos un poquito el comercial de, no voy a decir marcas, porque no sé si acá se pueden decir marcas, pero el comercial de la margarina o el comercial del caldo de gallina. Total. O de lo que sea, donde todos se ven perfectos y muy bonitos, ¿no? Total. Las familias, como se ven, o reales, se ven, bueno, la primera que conocimos es la biparental, en la que está el papá, mamá y los hijos. Pero también hay otras donde están las homoparentales, las reconstruidas, compuestas, la familia monoparental, la familia de acogida, la familia adoptiva, la familia extensa. Por ejemplo, mi familia viene de núcleo de padres separados. La familia que ahorita estoy construyendo solamente está compuesta por mi esposo y por mí. También decíamos con mi capitán, y es un tema importante que a mí me parece, y es la familia con mascotas, porque si yo sueño tener mi perrito también algún día, para poder crear también como lo que yo considero de familia. ¿Cómo se ven sus familias? Esto también, discúlpame, esto también abre la posibilidad de ver la familia como, lo decía en principio, en constante movimiento, no solo desde mi historia, sino desde la historia de otros, ¿no? Cómo se ve diferente, pero también se puede configurar perfectamente en un concepto de familia. Totalmente. Y me gusta lo que dice Andrés, de donde yo vengo, que es vengo de una familia de tal forma, estoy construyendo otra, es decir, nosotros podemos pertenecer a múltiples formas de familia, desde la familia extensa, por ejemplo, una que me pareció preciosa en esto que estábamos hablando es la familia de acogida. Cuando hablábamos de que son esas familias, porque siento que nos pasa mucho en las instituciones, las familias de acogida son esas que tienen corta duración, como en la permanencia de unos 2 o 3 años, creo que nos hablábamos un poco. Total. Y pienso cuando uno va a una base, por ejemplo, y vive en una unidad, cuando uno es soltero, esa parejita de amigos o esa parejita de superiores, casi que uno termina comiendo allá algunas noches y los planes terminan, o sea, casi que uno termina siendo el hijo adoptivo. Otras familias con las que hace compañía, y me parece hermoso, o en ciudades como esta, por ejemplo, yo no vivo acá con ningún miembro de mi familia, pero mis amigos y sus papás que viven acá me acogen como si yo fuera familia de ellos. Entonces en la celebración de un cumpleaños allá estoy. Y me parece que es un concepto lindo de demostrar esas formas de familia que tenemos. Inclusive también otra incidencia, ¿se acuerdan cuando yo les decía que también constituir familia significa empezar a revisar todas estas creencias, las formas en que hemos empezado a creer que se constituye la familia? Yo les cuento algo de manera personal. Cuando yo estaba en el proceso del matrimonio, de casarme, empezó el tema de, bueno, ¿cómo está constituida una familia de por sí? Listo, está el esposo, la esposa, y ¿qué significa hijos?
quiero tener hijos, por ejemplo, es una pregunta. ¿Quiénes también van a entrar a participar en mi familia? Y sobre todo con lo que tú acabas de decir, Tatiana, me pasó mucho, yo sé que él se va a reír allá cuando escuche esto, cuando me implicaba, por ejemplo, también vincular a mis amigos en esta relación familiar, porque generalmente tenemos la creencia de que la familia solamente es papá y mamá. Y muchas veces cuando se reconfiguran nuestros sistemas, claramente va a haber un malestar, y acá yo también quiero empezar a hablar de esos temas incómodos, porque es darnos cuenta de esas creencias que nos hemos... ¿Se acuerdan que decíamos que la familia es ese primer contacto con la sociedad? Son esas primeras creencias, son esas primeras formas de ver el mundo. Como vamos creciendo, y tú lo decías, transformarse es también reconocer todas estas ideas con las que venimos, reconocerlas y mirar, bueno, me están sirviendo, realmente me contribuyen en mi bienestar, y yo lo digo de manera personal. Para mí fue empezar a deconstruir esa idea de papá, mamá e hijos. Fue empezar a decir, no, también en mi matrimonio cabe mis amigos, claramente con todo, con sus límites, cada uno también con sus roles, pero es saber y darme la oportunidad de reconocer que hay diferentes tipos de familias, no hay buenos ni malos, solamente hay tipos diferentes y distintos en los que todos estamos buscando, pues, poder construir un bienestar. Y que pasan por distintas etapas, porque estaba pensando, por ejemplo, en la pandemia. Pandemia teníamos familias biparentales con hijos viviendo en casa. Total. O yo sola viviendo con hijos. Pero la pandemia nos obligó a traerme a mi mamá para cuidarla. Exacto. A que mis sobrinos estuvieran acá. Entonces pasamos de ser de una familia biparental a ser una familia extensa. Y voy a lo que Karen decía, ¿no? En cada momento de la vida como nos vamos transformando desde el concepto de familia, que la idea no es etiquetarnos y decir somos, sino que esto nos ayuda de pronto un poco a comprender. Y dice Marian Rojas Estape, que admiro, que comprender es aliviar, y de alguna forma comprender mi historia, comprender de dónde vengo, comprender quiénes la conformamos, me ayuda a aliviarme, a conocer un poco más que quién soy y de dónde vengo. Y fíjate que muy pegado a ese concepto de la diferencia que hay entre los tipos de familia, hay un concepto que en los últimos años ha estado sonando mucho, y es la familia coparental. ¿Ustedes han escuchado algo de familia coparental de pronto? Yo debo confesar que no. En el término, así puntualmente no, pero ahorita que estábamos antes de entrar a grabar el episodio, Karen lo nombró y me hizo pensar en una persona en particular, que yo dije, ya ahora sí entiendo cómo se ve, pero defínelo y ya cuento un poco. Listo, perfecto. Este nuevo, pues no es tan nuevo concepto, pero sí de pronto para algunos puede serlo, y es una forma innovadora de ser padres, ¿cierto? Entonces lo que nos proponen es que una pareja de adultos se une para tener un hijo sin que haya una relación de amor entre ellos, o ese concepto coparental también se puede ver de pronto en parejas divorciadas que se unen como equipo para criar a este niño o a esta niña, ¿no? Que me parece un concepto muy funcional, complejo de llegar a establecerlo, sobre todo en parejas que han pasado por un divorcio, pero que me parece maravilloso. Y yo diría, y a esto le colocaría una palabra supremamente responsable. Eso estaba pensando ahora, y es que escucharlo me suena tan amoroso, uno, y dos, tan responsable, que se enmarca como en un tipo de relación que uno dijera deber ser, que no quiero marcarlo ahí, pero cuando nos separamos y vamos a tener un hijo siempre es desde el amor a construirnos con ellos. Me parece súper funcional. Claro. Obviamente que eso también requiere unos retos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les estaba diciendo de por qué recordé una historia de unas personas en particular? Porque eso implica, y pensémoslo, yo cuando empecé a revisar todo el tema de familia, encontré una pregunta que decía, ¿cómo tener menos conflictos con la familia? Y partía de reconocer... ¿Cuál es la fórmula? Total. Bueno, sí, porque estamos buscando fórmulas. No hay unos tips particulares, pero sí partía de entender, y me uno mucho con la que decía Tatiana, de que comprender es aliviar. Uno, el conflicto es inherente a nosotros, a las relaciones humanas. Llegar, por ejemplo, a establecer una paternidad coparental implica primero un ejercicio en mí individual
tremendo, donde yo Claro. tengo que resolver y entender que nosotros como relación de pareja no logramos funcionar, pero sí podemos llegar a establecer acuerdos que nos permitan llevar a construir una crianza responsable. Claro, y es que eso te va a obligar a ampliar ese paradigma relacional, o sea, la manera en que tú te relacionas. Yo he visto, claro, las redes sociales son muy bonitas, pero un gran ejemplo de comparentabilidad, de parejas o de familias coparentales, ya se me olvidó el concepto, ¿ah? Es el que hay entre Miranda Kerr, que es una modelo muy hermosa, y su expareja Orlando Bloom, que ahora es pareja de Katy Perry. Entonces, Ok, aquí aparte de todo nos actualizamos en farándula. no las actualizo. No, es que además ellos me parecen una pareja muy linda. Y el otro día vi que Miranda posteó una foto de su expareja y le deseaba el feliz cumpleaños y le agradecía por ser ese equipo para criar a su hijo, entendiendo que ella ya está casada con otra persona y él está casado con otra persona. Llegar a ese nivel de relación, sí, yo creo que incluye mucho amor, muchas horas de terapia, mucho autoconocimiento, total. Y se ve muy bonito, además porque ella tiene una marca de skincare, cuidado, y invita a un live a Katy Perry, que es la esposa de su expareja, y tiene una relación muy bonita, además porque ella entiende que ella se va a relacionar ahora con sus hijos. Entonces, qué bonito es tener ese tipo de relación. Claro, eso se ve en redes sociales, ojalá en la vida real sea así, pero eso es una muestra de lo que, digamos, para aterrizar más el concepto de cómo se vería esa coparentalidad. Y fíjate que yo sí conozco un caso de la vida real, como si ese no lo fuera, ¿no? Digo, pero sí tengo un caso muy cercano que así funciona. Tenemos un poco más de evidencia de ese caso. Que sí les ha funcionado efectivamente y me parece muy curioso, además porque como uno crece, ¿no? Cómo se ponen en juego las creencias de uno cuando hay una reunión familiar y llega él con su nueva pareja y su expareja con los hijos, así como hay como una convivencia tan sana que me parece bello, pero obviamente uno en sus creencias que cree que todos los papás separados tienen que mantener en conflicto. Es muy rígida esa creencia, ¿no? Pero pienso que se puede Me dar. encanta que lo digamos. Es una creencia en la que muchas veces nosotros hemos crecido. Total. Y que necesitamos también reconocerla. Y que hace parte de la responsabilidad de trabajarla para construirnos, que vamos a irnos adelantando, pero que llega un momento en la vida donde uno dice, sí, he crecido pero debo replantearme otras tantas cosas. Y para ya entrar en cómo construir familia, y ese primer punto que es autoconocimiento, yo les voy a contar algo muy íntimo. Así se ve la relación de mis papás. Ellos ya no están juntos, mi papá tiene su pareja, pero en un punto yo hablé con ellos, les dije cómo me sentía amada, les dije de qué forma o en qué momentos me sentía amada. Ellos empezaron a crear una relación de amistad, de cordialidad, de cercanía, y ahora compartimos momentos los tres, ¿sí? Entendiendo que él tiene su pareja, que mi mamá tiene sus espacios, y sí puede ser una realidad. Y acá, como tú lo decías, llega un punto en el que uno tiene que hacerse cargo de sus heridas para dejar de juzgar y culpar a sus padres, ¿no? Ellos hicieron lo que pudieron con lo que sus tenían. capacidades, exactamente. Entonces, ¿sí se puede ver en la realidad? Sí. A veces los padres o las cabezas de la familia van a hacerlo, no todas las veces. A veces como hijos podemos configurar o reconfigurar ese sistema, sí podemos hacerlo. Inclusive yo no sé si ustedes han escuchado mucho esta frase de cuando queremos sostener la relación de pareja, cuando nos mantenemos para el bienestar de los hijos. Obviamente, lo digo con mucho respeto porque sé que las personas que también deciden muchas veces sostener este tipo de relaciones, aun queriendo salir de la relación de pareja, ojo, quiero aclararlo, de relación de pareja, implica muchas veces esa responsabilidad, ese autoconocimiento. Realmente yo tengo que soportar o estar en una relación de pareja en la que no quiero estar por el bienestar de mis hijos. No sé ustedes qué opinan, y sobre todo en este tema de conocimiento, y tú lo acabaste de decir también con el tema de heridas. Yo estaba pensando
justamente cómo reconocer esas creencias que ya vamos a ver en cómo construir familia, porque creo que como crecimos, ahora esta sociedad se plantea diferente, pero como crecimos con el concepto de familia de mamá, papá e hijos, y es un poco disruptivo verlo diferente, aunque yo creo que este tiempo de la sociedad se está permitiendo tener conversaciones diferentes, o sea, lo escuchaba hace poco, hoy la familia unipersonal se ve mucho, por ejemplo. Yo recuerdo, lo escuchaba hace poquito de una cantante y me parecía maravilloso porque ella decía que en su niñez ella veía la soltería o como la tía de 40 y punta años que vivía sola en una casa llena de matas y animales y amargada, exacto, y amargadísima. Hoy se reconstruye diferente la soltería como de hecho una forma de ser familia, unipersonal. Y como a través de ahí tú generas tus vínculos. Ahora, yo sé que tengo mi familia en otro lado, pero aquí, como estoy, soy una familia sola. Entonces también es como revisarnos todas esas creencias que nos hace tener conversaciones diferentes y creo que hoy está haciendo eso. Entonces, en esos términos, ¿cómo creen ustedes que podemos construir familia? Primer punto, autoconocimiento. Votemos por el autoconocimiento. Todos estamos levantando acá la manita, quiero que lo sepan los que no nos están viendo. ¿Cómo se ve el autoconocimiento a la hora de construir familia? ¿Qué implica eso del autoconocimiento? ¿Qué es el autoconocimiento? Yo digo que es tener curiosidad de uno mismo. En todo, literalmente en todo. Les decía, por ejemplo, cuando estaba próxima a casarme, yo decía, ¿qué significa casarse? ¿Cómo se ve para mí? ¿Cómo se siente el hecho de que yo me vaya a casar con otra persona? ¿Eso qué me va a implicar a mí, en mis creencias? En ese momento para mí fue autoconocimiento, empezar a cuestionarme y intentar responder esas preguntas, porque pues obviamente también acá quiero hacer una aclaración. No es que las respuestas sean lineales o se mantengan en el tiempo. Es una conversación que inclusive me intento hacer, obviamente no todos los días, pero sí constantemente y de identificar lo que les decía. Por ejemplo, ¿qué creencias yo tenía del matrimonio? Para mí era papá, mamá y que para toda la vida. No, para mí ahorita esa creencia se ve más de ese vínculo responsable afectivo que quiero intentar tener con esta persona desde el bienestar. Cómo reconocer primero lo que yo necesito, solicitar lo que yo necesito y también escuchar lo que el otro quiere, solicita y también está esperando de la relación. Para mí así se ve el autoconocimiento. Sí, yo creo que es hacerse preguntas constantes, reconstruyendo respuestas diferentes siempre. Entonces, hoy, de hecho, es de la pregunta más simple, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Hoy me siento triste? ¿Cómo pienso yo que estoy expresando la tristeza? Y que yo pienso que cambia constantemente. Andrea lo decía, se ha replanteado su concepto de matrimonio. Yo me puedo replantear mi concepto de tranquilidad, por ejemplo. Puedo replantearme mi concepto de cómo quiero demostrar amor o quiero mostrarme. Y creo que hay cosas que muy silenciosamente van caminando en uno y uno no las va haciendo notorias. A mí por eso me parece que la familia y los vínculos son tan importantes, porque tú te conoces a la final en referencia a otro. O sea, yo me puedo conocer en cosas mías, pero yo solo sé si tengo capacidad de amar en referencia a otro. Yo solo sé si a mí me molesta, por ejemplo, que alguien coma con la boca abierta porque veo a otro. Entonces, creo que el autoconocimiento se hace constantemente haciéndonos preguntas, pero en referencia a mí y a mi entorno, a mi contexto, a mi momento de la vida, a mis necesidades de la vida, a lo que estábamos hablando, ¿no? Todo va variando porque yo voy variando. Yo veo mi yo de hace muchos años en diferentes épocas y me produce ternura. A veces digo, ay, ¿de verdad qué te pasaba? Te abrazo, Tatiana, de 15 años. Pero cómo nos vamos construyendo y cómo hoy sé que hay muchas cosas que me replanteo y que probablemente en unos años me volveré a preguntar y diría, es diferente la conversación, pero creo que el autoconocimiento consiste en eso, estarse preguntando constantemente cosas y estar variando constantemente la respuesta. Yo creo que una de las herramientas más poderosas para llegar al autoconocimiento también es el proceso terapéutico. Es a través del proceso terapéutico que tú haces mucho más visible aquello que está, pero que de pronto ha estado detrás de esa cortinita de humo, esas heridas que tienes de tu infancia, esas heridas que vienen de procesos familiares a nivel generacional y que también guardan ciertas lealtades, que es lo que vamos a hablar ahorita más adelante, en ese proceso de autoconocimiento y en ese proceso terapéutico yo creo que podemos ser mucho más conscientes de aquello que nos duele, hacernos más conscientes de
qué está en nuestro sistema de creencias y si eso me es funcional ahora o si me puedo dar la oportunidad de construirlo y reconstruirlo. Acá, y gracias por tocar, acá le estoy haciendo un corazón grande a Karen por tocar ese tema, porque parte del autoconocimiento, y muchas veces si somos papá o mamá, es ser amorosos conmigo mismo. Es decir, y eso obviamente va a requerir otro episodio que vamos a tener, que les vamos a contar un poco más de qué significan los procesos psicoterapéuticos, pero hay algo en terapia que trabajamos y es el trabajo en el niño interior. Ese es un trabajo que me parece maravilloso, digamos, admiro mucho a Karen que lo trabaja en sus sesiones. ¿Y esto qué implica o qué significa para que ustedes de pronto sepan qué significa trabajar en el niño interior? Y es que yo como adulto, es decir, yo, Andrea Tinjacá, en este momento con la edad que tengo, no voy a decir qué edad tengo, pues para dejarles curiosidad, me convierto en sabio, cálido y amoroso con ese niño que habita en nosotros. ¿Se acuerdan cuando al inicio nosotros hablábamos también un poco del tema de las necesidades? Y es que recordemos que nuestros cuidadores, nuestros primeros cuidadores, pues respondieron o nos ayudaron a satisfacer todas esas necesidades, tanto físicas como afectivas, pues para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Cuál es la invitación muchas veces de trabajar el niño interior o inclusive reconocerlos? Y es que ese niño que aún vive en nosotros es el que nos crea y como que va determinando muchas cosas en nuestra vida adulta. Ahora bien, yo como adulto, la invitación es poder, como les decíamos, sentir curiosidad, poder identificar esas necesidades que algunas veces ese niño necesitaba cubrir, reconociéndolas, y hoy, vuelvo y digo, como adulto, poder satisfacerlas nosotros mismos. Estoy haciendo un WINSIP de lo que significa ese trabajo con el niño interior, pero básicamente, como decíamos, autoconocernos también ahora como adultos, y más si queremos ejercer el rol de padres, porque sé que es un tema que muchas veces genera mucha angustia, y más ahorita. ¿Cómo hago el tema de crianza? ¿Cómo hago mis hijos de personas de bien? Nos hacían una vez una pregunta que hicimos en un espacio, en un taller. ¿Cómo hago para poder proveerle todo lo mejor a mis hijos? Y muchas veces parte de que yo como adulto primero me provea y satisfaga todas esas necesidades, que identifique también cómo yo me muevo en el mundo, para así yo poder inclusive poder enseñarle a ese niño cómo moverse. ¿Se acuerdan cuando hablamos también del tema emocional? Parte también de eso. Yo digo que autoconocimiento es partir de la pregunta de yo reconozco cómo actúo frente a la expresión de mis emociones, y a veces nos cuesta identificarlo, hasta nombrarlas nos cuesta. Entonces, autoconocimiento también para mí, inclusive en el rol de la crianza, es que yo como padre pueda reconocerlo. Claro, porque ¿qué pasa? Que muchas veces cuando construimos familia o empezamos a construir familia, son dos niños heridos tratando de construir familia, y no van a ser dos adultos funcionales por más sentimiento de amor que haya. Luego vamos a hablar de sentimiento de amor, capacidad de amar, eso es otro podcast, relación de amor en otro podcast, podcast, pero digamos que con esto último les queremos como movilizar hacia el trabajo del autoconocimiento para construir familia. Perfecto. Otro punto en que también conversábamos es de cómo construir familia. Hay a través como de 3 punticos más, que son los vínculos, los roles y los rituales. Quiero hablarles un poquito de los rituales como para irnos complementando, y porque pienso en la familia colombiana. Yo creo que una de las cosas por las que se construye familia es la comida. Entonces, también el domingo, yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, que el domingo era un día donde nos íbamos a donde mi abuela materna, y mi abuela ahí hacíamos comida. O que nos íbamos a Cali, a Pance, y a comer el sancocho. Entonces yo pienso que ese tipo de rituales nos pueden dar a nosotros una satisfacción, y nos dan lo que hablábamos al principio, una identidad. Mi familia celebra los cumpleaños de cierta forma, entonces yo me siento parte de... cuando celebramos los logros académicos, los rituales también nos permiten además consolidar relaciones. Los rituales a nosotros nos permiten generar rutinas, y las rutinas, porque las parejas le tienen pánico a la rutina, o sea que es que la relación se dañó por la rutina, pero las rutinas hacen parte de lo que somos, o sea, de cómo nos levantamos, de yo hacer consciente que el otro está. Claro. Alguna vez escuchaba una psicóloga que decía que en esos rituales, por ejemplo, todos llegamos al comedor y sabemos cuál es el puesto de cada uno. Entonces, eso es un ritual. Y el día que alguno no esté porque se fue a vivir a otro país o porque falleció, no lo sabemos, esa silla va a quedar ahí vacía. Y la persona que llegue invitada, le vamos a decir, claro, tú te puedes sentar en esa silla,
pero en esa silla es de fulanito. Y fulanito es tal, 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 tal. En ese ritual de comida yo ya le estoy dando presencia a alguien que aunque no esté, sigue siendo parte de esa familia y sigue dándonos identidad. Entonces los rituales y las rutinas nos hacen sentir parte de, nos permiten consolidar una relación, nos permiten forjar un vínculo, porque los vínculos se forjan a partir de eso, del compartir, de las interacciones, y nos permiten como sentirnos que somos parte de una familia, que venimos de una, luego cuando construimos, yo imagino que a Andrea le pasa, ahora construir matrimonio es si mi familia celebraba cumpleaños de tal forma, pero nosotros como pareja vamos a decidir hacerlo de tal otro. Entonces los rituales nos dan una identidad también particular. Inclusive es un entrenamiento de la vida, o sea, pensemos nuestras primeras celebraciones de vida, cómo fue ese primer contacto de, vaya, saluda a la tía, cómo lo voy a saludar, cómo establecer mis primeros límites, cómo comunicar muchas veces lo que no quiero o sí, la regulación emocional, recordemos. El ritual era donde había que sacar todos estos aspectos que nos habían enseñado. Y un poco también lo que decía Tatiana hace un momento es empezar a matar la fantasía, perdón. yo soy contra una mujer, Walt Disney. Sí, no, yo Ay, soy Disney pro enamorado. romanticismo, pro unicornios y todos sus seres fantasiosos, pero acá también es empezar a hacernos amigos de la idea de que no todo en la vida son actos extraordinarios. Eso. O sea, también está el acto infraordinario y ordinario de todos los días comemos y ese es nuestro ritual. Porque además, como crecimos en esta generación de creyendo de que cada día es una celebración de una fiesta y tengo que ponerme vestido de princesa, no. cuando la vida cotidiana no es así. Entonces voy de construir ese concepto, o si yo llego con ese concepto a un matrimonio, construir pareja va a ser muy complejo. Si yo creo que todos los días él me va a llegar con un ramo de flores o una cena especial. No, O pongámosle amorcito a esa cotidianidad también. a ese ahí. pancito del desayuno, a la arepita asada del desayuno. A mí se me rieron el día que yo leí mis votos, y Karen estaba de testigo, cuando yo decía, por ejemplo, que iba a procurar una vez al mes con pizza hablar de temas incómodos con mi pareja. Y parte de eso, de reconocer que a veces los rituales no es esa celebración, ese voy a estar con la sonrisa full, no, parte también de muchas veces cómo establecemos esas dinámicas que me permiten acercarme con el otro, inclusive desde temas incómodos. Para mí en ese momento es eso, a través de comerme una pizza, sentarme, obviamente Exactamente. brindándome ese espacio seguro tanto a él para mí, para hablar de temas incómodos. Y ya Así. después les hablamos de qué es temas incómodos. Así se ve una familia real. ¿Qué rituales hay en su Exactamente. familia? Una canción o Yo una ya- película que las conecte a esa memoria familiar. André. No, la mía es la pizza, o sea, él sabe que cuando hay pizza en la casa es porque vamos a hablar de algo incómodo. Uy, o sea, no me puede comer pizza todo. No. Ok. Y mi casa en mi casa, yo sí lo comparto mucho por el tema de la comida. La forma en que mi mamá, por ejemplo, nos preparaba era maravillosa. Y en mi casa, las celebraciones, o sea, mis amigos, tengo amigos que me decían que en mi casa nosotros celebramos hasta... Toca ir a la lo que casa no de vaya, Tatiana. sí. Siempre, así sea en el cumpleaños, una torta tiene que Ah, sí, haber. total. Y si no están, entonces en la videollamada todos reuniéndonos a cantarle el cumpleaños. Total. Eso me encanta. Y las recetas familiares que siguen, que cortaron su generación conmigo, pero que siguen entre otros, me parece que es una de las formas en que nosotros nos construimos. En mi familia, celebrar la vida, los cumpleaños es muy Total. importante y hay una canción que todos nos sabemos, o sea, de la más grande a la más chiquita. ¿Cuál? Si el amor se cae de los Cafres. Es una canción que qué todo canción es No sé nuestra cuál es, pero no te familiar. quiero poner a cantar. No, Vamos por a favor, sacar a no me vayan Tatiana. a poner a cantar, después la escuchamos, pero es una canción que nos encanta y todos nos la sabemos y la cantamos a pulmón. Qué Entonces es muy lindo. De hecho, en diciembre parte de mi familia se iba para Estados Unidos, celebramos un matrimonio así súper corriendo, organizado en 11 días, y ese día pusimos la canción y nos la cantamos y fue como nuestra despedida, entendiendo, por eso les digo que las familias se mueven, que iban a estar en otro lado, pero el amor sigue intacto, el amor no ha cambiado. Entonces es darse la posibilidad al movimiento. Lo que no se muere, lo que no se mueve se muere, ¿no? Entonces Perfecto. hay que estar
abiertos al movimiento. Total. Exactamente. Allí, de pronto continuando lo que estábamos hablando es, esos rituales nos sirven para construir los vínculos, que hace parte de cómo construimos las familias, ¿no? Entonces los vínculos finalmente también son progresivos, hay que entender que el vínculo no es un contrato que firmo y ya, el vínculo se va dando progresivamente a partir de todas esas interacciones, que el vínculo es fundamental en la niñez. Si nosotros supiéramos la niñez, cómo hay que cuidarla, cómo son esas cajitas de cristales, ayudaríamos y acompañaríamos más forjar esos vínculos, ¿no? Y que a la final los vínculos se construyen en esas interacciones que yo haga con el otro. Entonces, si yo quiero crear un vínculo con Andrea, también está mi responsabilidad en cómo yo lo forjo, en esa arepita del desayuno que estábamos diciendo, en esa llamadita, en ese mensaje, en esas interacciones van forjando un vínculo. Yo acá también, parte de mi experiencia personal, obviamente, y lo quiero aclarar, ¿se acuerdan cuando yo les decía de cómo era mi idea muchas veces preconcebida de construir familia y a propósito de los vínculos? Algo que ahorita con mi nueva familia, que nos dimos cuenta es, claro, era solo nosotros dos, ¿no? Y a veces venimos muy configurados de que solamente es la pareja. No, nosotros nos dimos cuenta que poder vincular a nuestros amigos, poder vincular también a nuestra familia extensa, obviamente todo con límites, nos permitió enriquecer este tema de los vínculos, porque eso me permite también poder expandirme tanto de manera individual como lo que yo quiero construir. Y esos vínculos se dan en el marco de algo muy importante, los roles. O sea, hay roles en la familia. ¿Cómo es eso de los roles? Bueno, hay una definición que me pareció muy chévere y es muy cortica, y es que los roles marcan límites en la manera en que nos relacionamos. Entonces, obviamente, pensemos en la configuración de la familia, hay una relación entre adulto a adulto, que es, por ejemplo, lo que hablamos desde la jerarquía. Obviamente es una jerarquía paralela, diferente inclusive con adulto-niño, que es una relación de jerarquía vertical. Pero ojo, acá yo también quiero hacer como una invitación, y es que muchas veces creemos que al ser una relación vertical podemos gritar, sea solo mi voluntad, o abusar o inclusive violentar a un niño. Y no, pues la invitación, y creo que como ustedes han podido escuchar en todo el podcast, o bueno, en este episodio del podcast, es que reconozcamos que también el impacto de mis acciones pues van a tener, y sobre todo un impacto inmenso en el niño que estamos desarrollando. Y que esas jerarquías esos roles se van transformando. Lo hablábamos en algún momento cuando conversábamos de este episodio previamente, es cuando uno es niño hay una jerarquía clarísima. Está el rol del papá como guía, como líder, como acompañante de un proceso, y un niño que está en formación, y se ve una jerarquía vertical súper clara. Con el tiempo hay una jerarquía, si bien sigue existiendo el respeto y el rol claro, hay un tema más de pares, un rol más de iguales cuando yo entro en la adultez, y nosotros pensamos en nuestra relación con nuestros padres, en la niñez, en la adolescencia, en la adulto joven, y ahora que estamos un poquito más grandecitas, obviamente la relación se ha transformado, y de hecho cuando nuestros padres llegan a la vejez, la relación se transforma completamente en lo que es la jerarquía, ¿no? El rol de los padres es tan importante, como lo decían hace un momento, como el rol en la familia, los roles de jerarquía, y como el padre o quien cumple la función de padre termina introyectando la norma, que es algo muy importante para poder vivir en sociedad, y como quien cumple esa función materna va a introyectar el afecto, ¿no? Que también como seres sintientes es muy importante, ¿no? Entonces son dos roles importantes, claro, hay roles de pares, roles de iguales, como lo hablábamos ahorita, pero es también para que tengan muy en cuenta que a la hora de construir familia, esos dos roles van a ser determinantes en la vida de una persona. Y necesarios completamente en la forma como se vive. Otro de los puntos también que estábamos hablando como con esa línea de cómo construir familia, es un tema que sirve para todo, pero que nosotros lo queremos ver en el marco de familia, es cómo es esa comunicación, que nosotros la llamamos en el mejor marco la comunicación asertiva. ¿Cómo construir comunicación asertiva dentro de la familia? Uy, yo acá quiero tocar un tema, y es que la psicóloga Laura Rojas empezó a definir también qué es asertividad, porque yo sé que es un término a veces que hablamos mucho, comunicarnos pareciera que fuera transmitirnos solamente información y ya, pero cuando hablamos de asertividad está directamente relacionado con los límites. Prácticamente es como ese arte de saber decir no y sentirse cómodo con ello, ya sea recibiéndolo o dándolo a otra persona.
La asertividad parte también de reconocer y saber qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, cómo lo puedo expresar y cómo puedo pedir eso que quiero. Muchas veces, y esto también va para nosotras, cómo nos sentimos cuando nos dicen no. Y a veces nos genera incomodidad. Total. Porque muchas veces hemos aprendido que decir no, pues uno no estaba o permitido, o que primero era la prioridad eran los otros y después nosotros, o que muchas veces las necesidades, vuelvo y digo, de los demás estaban por encima de la de nosotros, o que no valía ni siquiera nuestra voz. ¿Sabes qué? Eso también tiene que ver mucho con el primer punto, que es autoconocimiento y ese trabajo de tolerancia a la frustración, porque es que recibir un no a veces no es tan chévere, ¿no? Entonces, tiene que ver con mucho trabajo. La comunicación asertiva también tiene que ver con mucho trabajo personal. Y ahí estaba pensando justamente en comunicación asertiva que el no también depende de cómo te lo den. Si bien genera incomodidad, depende de cómo te lo den, tú lo recibes, ¿no? ¿Cómo deberíamos comunicarnos en familia para tener una relación mucho más sana? Yo diría que primero poner atención, porque muchas veces, escuchar. Ahorita lo estaba pensando, dije, espera, voy a dar el tiempo de escuchar esta pregunta, pensarla, pero para eso necesito poner atención. Y eso parte de, por ejemplo, la habilidad de escuchar, y escuchar, ustedes dirán, pues yo escucho, todos escuchamos, no, parte inclusive de yo tener la posibilidad de parafrasear lo que el otro me acaba de decir. Por ejemplo, que yo estoy escuchando a Karen y me dice, me estoy sintiendo triste porque perdí mi esfero de Hello Kitty. Que yo en mis propias palabras puedo decir, entiendo que tú, Karen, te sientes triste porque perdiste tu esfero de Hello Kitty. ¿Te entendí? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? Y que Karen me diga sí o no. Claro, y para eso necesitas estar en un espacio seguro, no tener estímulos que no te permitan exactamente prestar atención a lo que te están comunicando. Eso es escuchar. Y darse la oportunidad realmente, porque yo creo que una pauta comunicativa de nosotros es que uno escucha para responder. Entonces yo estoy esperando que tú me digas si yo ya tengo el consejo, ya tengo la respuesta, y hay momentos donde sencillamente tenemos, decía un profe, poner las orejas de elefante y darnos la oportunidad de escuchar el otro. Un punto en las relaciones, lo decía Andrea, en el autoconocimiento, pero yo creo que aplica para todo, es la curiosidad. Para yo relacionarme con el otro tengo que tener curiosidad por lo que estás diciendo, por lo que estás sintiendo, no responderte, sino de verdad aperturarme a darte la posibilidad de que me digas lo que estás sintiendo, pensando, viviendo. Y si bien nosotros estas pautas las estamos hablando como en términos de que queramos hablar algo importante o un tema relevante o incómodo, debería ser como una norma de mi familia, es comuniquémonos a través de posibilidades de escucharte realmente y no asumir, porque nos encanta asumir e interpretar. Es que lo que tú me quieres decir es tal cosa. Es que, pero también defiendo en que hemos crecido en una sociedad que es así, que a veces nos cuesta decir el sí, a veces nos cuesta decir el no, a veces nos cuesta decir el no quiero, el sí me gusta. Por eso dijimos, construir familia es un desafío, no en términos de lo imposible, pero sí en términos de, vamos a tener que reinventarnos y marcar unas pautas en muchas cosas, ¿no? Y que es un proceso, y no nos gustan los procesos. Queremos todo para allá como la sociedad de ahora. Otra de las cosas que estábamos pensando en comunicaciones asertivas es, hay que tener claro unas píldoras y unas palabras que en lo posible, por no decirla, que no usarlas, evitémosla, es la palabra siempre, escuchemos esta, evitemos. Nunca y nada. Todo y nada. Y todo y nada. Porque son agresivas. O sea, cuando yo te digo es que tú siempre dejas el plato sucio, ahí entro de una a defenderme. Y cuando a ti te dicen algo que te ataca, tú por supervivencia te vas a defender. Entonces ahí la comunicación ya se va a romper. Es que últimamente has dejado el plato sucio. Recuerda las normas de esta casa. Diferente, ¿no? Total. Suena, y aparte de eso, si le pongo un tono. El tonito es importante. Total. Aquí también, y esto va para los padres e hijos, porque pues digamos que estamos acá hablando obviamente de pautas general, pero también sé que muchas veces en el reto de la crianza está, bueno, yo cómo me comunico de manera asertiva con mi hijo, y es un tema de validación emocional. Ojo, esto no solamente aplica padre con hijos, sino para todas las relaciones en la vida, y es que muchas veces ignoramos o minimizamos los problemas de los niños diciéndoles, ay, pero eso no es tan importante, vas a llorar porque el compañerito te pegó, vas a llorar porque perdiste la crayola. Sí, para esos niños allá es como si nosotros nos hubieran despedido.
como si mi jefe me estuviera regañando porque no le cumplió, porque no hice X o Y cosa. Para ese niño en ese momento es relevante que le pongamos atención y no minimicemos su problema. Porque cuando ¿Vas a decir? minimizamos Sí. algo en ese niño, pienso en los adultos, es que conozco adultos ahora, cómo les cuesta abrirse para expresar sus emociones, o sea, Exactamente. y en el fondo, entre muchas cosas que la terapia nos serviría es, o sea, merece ser escuchado, porque fue ese niño que, ahora, que tenemos siempre claro de que uno no puede decir que en factores humanos 1 más 1 es igual a 2, pudiesen haber sucedido muchas cosas, pero si ese niño cuando chico no se le recibió, no se le escuchó, Claro. cuando adulto va a tener una dificultad mucho Claro. mayor en expresarlo Yo- porque no va a ser valorada. Por supervivencia termino adaptándome a Total. mejor no digo nada. Y hay Todo un el tema de mundo afuera me va a merecimiento. invalidar. Exacto. Exactamente. Y otro tema que también va muy ligado con validar es regular nuestras emociones. Parte igual con un niño. Yo sé que nosotros nos desesperamos cuando vemos a un niño haciendo la pataleta y decimos, este niño te quiere manipular, ese niño... O, por ejemplo, nosotros como espectadores juzgamos a esos padres porque no contienen a ese niño que está haciendo la pataleta. Y no nos damos cuenta y no reconocemos, y esto es para todos los seres humanos que nos están escuchando, y es, las personas no nacemos sabiendo autorregularnos. No lo sabemos, o sea, yo no nací No. diciendo, bueno, estoy en el centro comercial, no me compraron el juguete, me voy a autorregular. No, ahí vamos otra vez a la función de los padres. Objetivamente, Exacto. ¿cuál es? Enseñarnos a ser adultos funcionales. Y que esa pelota nos la rebota a todos porque si bien se las estamos delegando a los padres como primeros cuidadores y primeros respondientes, yo como miembro de esta sociedad tengo responsabilidad frente a mis sobrinos, frente a los niños que acompaño, por ejemplo, en otros escenarios, y es ayudarles a ellos a conocerse, a acompañar sus procesos para que puedan ser adultos un poco más funcionales en esta sociedad. Exacto. Por eso decíamos que nosotros primero como adultos pues debemos tener un proceso de autoconocimiento, por eso también nosotros cómo nos regulamos emocionalmente para luego poder enseñarle a estos niños esta gestión emocional. Hay parte, por ejemplo, de ejercicios de respiración, meditación, hablar de nuestras emociones. Y un punto final, pero muy importante en el tema de comunicación asertiva, es tener nuestras necesidades básicas resueltas Por antes favor. de llevar a cabo una conversación. Y es, si yo tengo hambre, si yo estoy de mal genio, si tengo que entrar al baño, permíteme un momento, resuelvo esto, si no, no voy a tener ni los La niveles disposición. atencionales, voy a tener esa amígdala secuestrada, como dice Marian Rojas. Me encanta. Y entonces no le voy a prestar atención y no vamos a tener una buena comunicación. Pero Cuando son se temas- construye familia teniendo conversaciones, teniendo comunicación asertiva. Cuando son temas como relevantes e importantes que no, o incómodos que no son fáciles tocar, eso es básico, o sea, saber que tengo la disposición para hacerlo y que aunque no nos guste, pues debemos hacerle. ¿Qué otra idea se les ocurre que nos quede como en el tintero de esta comunicación? Límites. ¿Quién quiere hablar de límites? Necesitamos hablar de límites. ¿Por qué son importantes los límites? Y muchas veces yo sé que esto suena como, tengo que gritar, los límites me hacen egoísta, un límite se ve desde la agresividad. No, el límite parte de que nos amamos y amamos al otro. Un límite me permite establecer hasta dónde quiero que llegue el otro, hasta dónde inclusive voy a llegar yo con el otro. Un Y- balance. Exactamente, y muchas veces sé que nos cuesta un montón, y acá también otro mito que vamos a desmitificar, los límites también se pueden dar con dulzura y seguridad a la vez, porque sé que en el tema, por ejemplo, de crianza nos cuesta un montón. Como yo le digo, no, te voy a comprar el juguete, me mantengo en mi límite, y a veces nos cuesta, entonces tiene que ser con el grito, pegándole, ¿no? Muchas veces no necesito recurrir a estos recursos. Hay 3 límites que se nos proponen digamos que en el sistema familiar. Uno son los límites rígidos, que son aquellos límites que digamos que no son Innegociables. tan asertivos, exactamente, no son negociables, no permite un contacto entre los miembros de la familia y resulta en que las familias se desliguen. Entonces, los límites rígidos no nos van a funcionar tanto. Tenemos otros que son los límites difusos. Esos, al contrario de los rígidos, son el otro extremo, ¿no? Entonces es donde vemos familias que son conocidas como
aglutinadas, donde hay esa sobrevinculación, y eso tampoco es funcional. Pero hay unos límites maravillosos, que son los límites claros, a los que les debemos apostar a la hora de construir familia. Entonces es donde existe un equilibrio entre las necesidades de los miembros de la familia a nivel individual y colectivo. Mira que yo creo que una de las cosas donde nosotros más vemos los límites es con la relación con la familia extensa. ¿Hasta qué punto mis suegros van a tener relevancia en mi relación o se meten o en la crianza de mis hijos? Ajá. Y es uno, de autoconocimiento, hasta dónde quiero yo. Dos, de construcción de pareja, cómo nos construimos nosotros, qué vamos a permitir, ¿no? Y tres, de cómo los vamos a transmitir, ¿no? Porque yo estoy segura que todos lo hacemos desde la mejor disposición y voluntad de querer acompañar a veces, pero que no somos asertivos. Entonces, si pensamos construir familia, pensarlo desde esos límites sanos, desde esa comunicación asertiva, desde esos rituales, desde esos vínculos, desde esos roles que nos pueden ayudar y acompañar a nosotros a tener familias reales. Exactamente. Y es que recordemos, los límites con los demás nos estructuran como personas, conforman nuestra identidad y definen nuestra forma de ser ante otros. Por eso es que es necesario el autoconocimiento. Exactamente, esos límites claros, digamos que van a ser esas líneas invisibles que van a dar estructura. Para finalizar, vamos a tocar un tema que está muy conectado con esa historia que narramos al principio, y es la espiritualidad. La espiritualidad, como les hemos dicho en el podcast anterior, acá digamos que nos damos la oportunidad de ser muy abiertos, no hay verdades absolutas, no estamos hablando de ninguna doctrina en especial, pero la espiritualidad como un factor de protección familiar. ¿Sí? Justamente hoy tenía una conversación con mi papá. En su iglesia celebraron la Semana de la Familia. Qué bonito. Y yo le decía, padre, dame algo que yo le pueda transmitir a las personas a nivel espiritual y que te haya enseñado esta semana. Y me dijo la importancia de la comunicación, la importancia de blindarse. Y él me ponía un ejemplo muy claro. Me decía, cuando llegó el coronavirus a todos nos encerraron y nos mandaron a cuarentena. ¿Qué se hace en familia para blindarse de todo lo que está afuera, la violencia, el caos? Porque es una realidad, no podemos desconocerla. Conectarnos en nuestra intimidad y hacer una cuarentena espiritual. Entonces, desde el sistema de creencias que tengan, la invitación es que hablen, conversen, oren, mediten, como quieran llamarlo, pero que tengan ese factor de protección. De por sí eso es un equilibrio entre lo mental, el cuerpo y el alma, por decirlo así. Es como todas esas prácticas que me permiten hacer un alto de tanto acelere y poder conectar conmigo e inclusive con los otros. Exacto, conectar con el otro desde una forma mucho más profunda y más real. Bueno, este es nuestro episodio. La idea es que ustedes también sigan sintiendo curiosidad sobre todos estos temas que nos permiten construirnos, deconstruirnos y volver a construir también sociedad. Les agradecemos por estar conectados. La idea es que continuemos construyendo sociedad. Como les decíamos, nosotras no tenemos todas las verdades, pero estamos intentando poner la conversación sobre la mesa. Que ustedes sepan también que esto no suple un espacio terapéutico. Sin embargo, que ustedes también sientan el interés de saber que en La Fuerza Aérea también estamos conversando de estos temas, como es familia, salud mental y pues obviamente el cuidado desde el bienestar. Muchas gracias. Terminamos con esto agradeciéndoles por su compañía e invitándolos a que hoy en este episodio especial de familia honremos nuestras familias, vayamos, llamemos, hagamos algo por nuestras familias que no sea cotidiano, o que lo cotidiano le pongamos hoy una dosis de amor extra, por lo que son ellos y porque al final somos el resultado de ellos. Si bien somos hoy lo que ellos nos han enseñado, también hay una responsabilidad de construirnos a nosotros diferentes. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en los próximos episodios para que sigamos todos construyendo desde la fuerza de tus alas. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo
tiempo, por eso canto, no creo el cuento, resisten vidas, las siento mías, me inspiran. Si el amor se cae,